Bienvenido a tu siguiente clase de química, quien te habla Mr. Alexander Colina. La clase de hoy, interpretación de ecuaciones químicas y ley de la conservación de la masa. Pero tenemos la imagen de una llama en el fuego porque vamos a hablar primero de un tipo de reacción importante. El objetivo de la clase será explicar la ley de la conservación de la masa mediante la interpretación de las ecuaciones químicas según su estequiometría, desarrollando aplicación práctica para buscar despertar la actitud crítica del estudiante frente a la verdad científica que involucra esta ley y sus implicaciones físicas. Hablemos primero de las reacciones de combustión. Estas reacciones son importantes y muy comunes, y como es del tipo de reacciones que más se utilizan en las pruebas de admisión para probar la ley de la conservación de la masa, por eso es que la vamos a estudiar. Reacciones de combustión. Estamos habituados a utilizar sustancias como la madera, el carbón o el butano para aprovechar el calor producido cuando las quemamos. Estos procesos son reacciones de combustión. La combustión es la reacción de una sustancia llamada combustible con el oxígeno, al que llamamos comburente, en la que se desprende una gran cantidad de energía en forma de luz y calor. La combustión no comienza espontáneamente, sino que debe iniciarse mediante la aplicación de una llama. Aunque se ha hablado de combustión espontánea en algunos casos, son cuestiones que se deben mirar con otra perspectiva. En toda reacción de combustión es necesaria la presencia del oxígeno como reactivo y se obtienen cuando el combustible es un hidrocarburo, dos productos de reacción, el dióxido de carbono y el vapor de agua. Las ecuaciones que corresponden a la combustión de diferentes combustibles podrían ser algunas como las siguientes. Por ejemplo, el carbón solito, que aquí está en estado sólido, más oxígeno molecular, produce dióxido de carbono. Todas estas reacciones de combustión son llamadas también reacciones de oxidación. Metano, CH4, son algunos de los combustibles, más oxígeno produce igual dióxido de carbono y esta vez agua. Cuando el combustible tiene hidrógeno, produce agua. Cuando no tiene hidrógeno, no va a producir agua. El único que no produce agua es el carbono. Todos los demás producen agua. Este tipo de combustión se llama combustión completa. Usualmente la combustión no es tan completa. De hecho, para que sea completa, lo más completa posible, debe haber un excedente de oxígeno, a veces pasando más del 50-80%. Es más, hay reacciones que para que sean completas deben tener más del 300% de oxígeno necesario según una reacción química para que pueda ejecutarse con ese rendimiento tan alto. Nos ocuparemos solo de las reacciones de combustión completa, aquellas que producen dióxido de carbono y agua, como estos ejemplos que tenemos aquí. Entonces el proceso de combustión es combustible, que usualmente puede ser un hidrocarburo, más oxígeno, producirá dióxido de carbono y agua en forma de vapor y desprenderá mucha energía. Son reacciones exotérmicas. Ahora, la ley de la conservación de la masa. Esta ley menciona que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. En toda reacción química, la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos. Eso es lo que establece. O sea, el peso en masa será el mismo siempre de los reactivos y productos, aunque sean compuestos diferentes. Nunca podrá ser desigual, pues la masa es constante en el universo. De tal manera que si 100 gramos de A reaccionan con 50 gramos de B para producir 70 gramos de C, ¿cuántos gramos de D esperamos que se produzcan tomando en cuenta la siguiente reacción, que A más B produce C más D? Pues reemplacemos los datos que conocemos de la reacción, ¿verdad? Y el que no conocemos, en este caso D, y lo ponemos como una incógnita y como si fuera una ecuación. 100 más 50 tiene que ser igual a 70 más D, entonces ¿cuánto debe ser D? 80 gramos. En gramos. Ojo, importante, en masa, no en mol, en masa. La ley de conservación de la masa se mide en unidades de masa, no de cantidad de materia mol. Cuidado con este concepto, tenemos que repasar y estar pendientes de esto. Fíjate, considera la reacción del nitrógeno molecular más el hidrógeno produce amoníaco. ¿Cómo interpretamos esta ecuación química? La podemos interpretar de varias maneras. A nivel de moléculas, una molécula de nitrógeno más 3 moléculas de hidrógeno produce 2 moléculas de amoníaco. Podemos decir en términos de moles, un mol de nitrógeno más 3 moles de hidrógeno produce 2 moles de amoníaco. Moles y moléculas no son lo mismo, cuidado con eso, no son lo mismo. Podemos interpretarla como moléculas, podemos interpretarla como moles. Y si lo vamos a hacer con gramos, necesitamos las masas moleculares, en cuyo caso tendríamos nosotros que multiplicar el número, en todo caso, de átomos que tenemos aquí por su peso atómico. Por ejemplo,
tenemos aquí el nitrógeno tiene 14 digamos, gramos mol como peso atómico, y hay 2 moléculas de nitrógeno, 2. El hidrógeno tiene como masa molar, como peso atómico 1 gramo, pero que hay 6 átomos, 3 por 2, 6. Y el amoníaco tiene como masa molar 17 gramos, pero aquí hay 2 moles o 2 moléculas. Entonces, si lo multiplicamos, tenemos que son 28 gramos más 6 gramos a 34 gramos, y 28 más 6 son 34. O sea que hay 34 gramos de reactivo y 34 gramos de producto, que al final eso es lo que quiere decir la ley de la conservación de la masa. En masa tiene que ser igual antes que después. Y podemos interpretarlo de manera gráfica, por ejemplo, para la ecuación de la formación de agua. 2 moléculas de hidrógeno molecular más 1 molécula de oxígeno produce 2 moléculas de agua. Esta es una ecuación química para la formación de agua. Bueno, en todo caso, si te das cuenta, lo que está sucediendo aquí es que el número de átomos permanece constante a ambos lados. Tengo 2 de oxígeno juntas, aquí se separan, y las de hidrógeno toman de 2 en 2 a cada oxígeno y forman la molécula de agua. Entonces, gráficamente lo podríamos interpretar así. De tal manera que tendrás como tarea interpretar en una tabla las moléculas, moles y gramos de las siguientes ecuaciones químicas, y completar y ajustar e interpretar las siguientes reacciones de combustión desde el punto de vista de la ley de la conservación de la masa. Esta tarea es para la próxima clase. Que sea de provecho tu clase. Hasta la próxima.